En 2022, el director danés Christian Taffout logró el aplauso de los aficionados al thriller y al terror con su film Speak No Evil, que tenía por protagonistas a una familia danesa que en sus vacaciones en Italia entabla una estrecha amistad con otra holandesa. Sí, vegetarian? Vegetarian. Yes, thank you. So, you're a vegetarian? Yeah. El cabeza de familia, secretamente sumido en un silencioso desencanto e intuimos que corroído por pulsiones homosexuales que no ha logrado explorar, ve en su homólogo neerlandés el oxígeno que precisa su asfixiante devenir. Imposible, por tanto, rechazar la invitación de pasar con su familia unos días juntos en la casa de estos. Con guión del director coescrito con su hermano Mats, cocinaba a fuego lento una tensión y una violencia soterrada e incomodidad creciente, de esas que se les da también a los realizadores del norte de Europa. This is for you. Oh, no, that's fine. I insist. I insist. No, I'll wait till the It's my chicken- favorite part of the roast. Okay. It's delicious. It's crispy and soft at the same time. Yeah. Wat zijn jullie mensen? No en vano, la crítica emparentó este trabajo con el Funny Games de Haneke o el Playground de Bartosz Kowalski. Pues este matrimonio de maneras y sentimientos contenidos va a encontrar que sus amigos holandeses distan mucho de ser las personas tranquilas y entrañables que intuyeron en vacaciones. Y con el paso de las horas se verán inmersos en situaciones que desafían su capacidad de aguante ante el abuso. Pequeñas batallas donde cada derrota descubre la sumisión socialmente aprendida de esta pareja. Why are you doing this? Because you let me. ¡Tachán! Os recuerdo que soy vegetariana. Es un regalo para ti. No, yo... Son órdenes del médico. No hables con extraños, el remake americano viene firmado por el británico James Watkins, que demostró con su film Eden Lake que no le tiembla el pulso para someter a parejas a la violencia más extrema. Sé que podemos ser un poco... Muy intensos. Sí. El guión cambia a los daneses por una pareja de urbanitas norteamericanos y a los holandeses por británicos de vida y espíritu rural, Te admiro. Louise es una gran mujer. otorgando el papel de inquietante anfitrión a un James McAvoy con carta blanca para explorar sus registros interpretativos más oscuros. ¡Ant! ¿Pero a ti qué te pasa? Siente el ritmo en los pies. 1, 2, 3, 4. ¡Vamos allá! ¡No! ¡Adi! ¿Qué te pasa? Watkins repite la banda sonora y muchos de los planos y diálogos, acelerando el ritmo de sus secuencias y adelgazando la construcción de los personajes. Crea con ello hueco suficiente para hacer un acto final distinto. Mucho más tenso, violento y entretenido, aunque inferior en originalidad. Nos matarán. Más mellizo que gemelo, el parecido es indudable, pero la personalidad, las intenciones e incluso en el género, iremos descubriendo que son diferentes. ¿Y ahora os queréis marchar sin despediros?